Señor, agradecemos esta tremenda posibilidad que tenemos, Señor, de alabar tu nombre, reconocer, Señor, todo lo que tú eres para nosotros. Pedimos, Señor, así como tú nos has hablado por medio de la alabanza, que tú nos hables, Señor, también por medio de la palabra. Que tú nos desafíes, Señor, en esta mañana a vivir conforme a tu voluntad, así como cantábamos, Señor. Que sea nuestro deseo, Señor, el deseo de nuestro corazón, que tú realmente seas nuestro pastor, que tú realmente guíes nuestra vida, Señor, y que nosotros anhelemos, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, anhelemos, Señor, hacer tu voluntad, es decir, vivir conforme a tu palabra. Agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Agradecemos al Señor esta mañana y poder estar juntos. Tenemos la ausencia de varios hermanos. A algunos les pregunté por ahí qué le había pasado, no he tenido respuesta, pero bueno, el Señor les bendiga también en sus hogares a nuestros hermanos que por alguna razón en esta mañana no están entre nosotros. Los niños van atrás, tienen sus clases. Le voy a pedir a Valentina ahí que nos ayude con los más pequeñitos. Simplemente para tenerlos. Los más chicos ahí de 3 a 7 van con Valentina y la otra clase va con Belén. Creo que no tenemos de los más grandes. Van todos ahí con Belén, entonces los niños van atrás. Bueno, Dali, Dios te bendiga. Un gusto verte un domingo más entre nosotros. Ahí te habíamos extrañado. ¿Ah? No se preocupe, son cosas que pasan y el Señor conoce el deseo de nuestro corazón, así que tranquila, pero la habíamos extrañado. La hermana Frida también andaba ahí de vacaciones en el sur, creo que casi se nos queda por allá, pero la mandaron de vuelta, no vamos a decir por qué, pero está aquí entre nosotros, así que también es una tremenda bendición. Todos somos bienvenidos en la casa del Señor en esta mañana para poder celebrar al Señor. Cada domingo es una fiesta donde nosotros celebramos al Señor. Le decimos todo lo que Él es para nosotros, cuán importante Él es, y también anhelamos escuchar su palabra, que es lo que vamos a pasar a ver en este momento. Usted le pido que pueda abrir sus Biblias, ahí en Efesios, su Biblia en Efesios, Filipenses capítulo 2. Yo voy a dar lectura del 1 al 14, pero el pasaje de hoy a ser desarrollado esencialmente está en el versículo 5 y versículo 8. Pero yo quiero leer, para contextualizar el mensaje de hoy, leer desde el versículo 1 al 14. ¿Les parece? Muy bien, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 14, dice así. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu con mayúscula, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Padre. Hasta ahí, 11. Me pasé largo, aquí era solamente hasta el 11. Ahí, termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy solamente vamos a enfatizar en los versículos del 5 al 8. La enseñanza de hoy tiene por título: la iglesia solo existe cuando existe para los demás. Este título nos invita a pensar y a reflexionar en nuestra forma de ser iglesia.
Este título nos invita, nos desafía a pensar en qué tipo de iglesia somos. Y si lo pensamos de forma personal, en qué tipo de cristiano me estoy convirtiendo cada día. La iglesia solo existe cuando existe para los demás. Esto nos desafía a salir de nosotros mismos. Regularmente nosotros no encontramos muchos pasajes como este en la Biblia que nos orienten a cómo ser una iglesia bíblica. Este pasaje no solamente es un poema, es un salmo, es un himno, como se ha dicho tantas veces, sino que al mismo tiempo este pasaje nos desafía a ser la iglesia de Cristo. Este pasaje nos orienta a nosotros cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir nosotros como iglesia, cómo desenvolvernos en lo cotidiano nosotros como iglesia. Nosotros leemos este pasaje como un lindo pasaje. Señor, gracias porque tú te hiciste hombre. Gracias porque tú te hiciste semejante a nosotros. Gracias porque tú descendiste y moriste en una cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio tú das toda la gloria al Padre. Y a través de ese sacrificio nosotros podemos tener salvación. Qué bueno es leer el pasaje de esa manera. Qué alegría para nosotros que hemos encontrado la salvación en Jesús. Pero leer este pasaje desde la perspectiva que este pasaje debe afectar mi estilo de vida como cristiano, que este pasaje afecta nuestro estilo de vida como iglesia, realmente pone el pasaje en otra perspectiva y realmente nos desafía a vivir de una manera total y completamente diferente. Una iglesia conforme a la palabra es una iglesia que glorifica el nombre del Señor, como dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando una iglesia es bíblica, y aquí no se trata de denominaciones, cuando una iglesia es bíblica, la denominación siempre queda atrás. Cuando la iglesia está llamada a vivir de manera bíblica, hoy vemos muchas denominaciones que lamentablemente no viven de acuerdo a la palabra. Y vuelvo a decir, más allá de la denominación, la iglesia de Cristo está llamada a vivir conforme a la palabra de Dios. No puede ser la tradición que guíe nuestras iglesias o nuestras congregaciones. La iglesia de Cristo siempre debe ser guiada por la palabra del Señor. El día que nosotros transemos la palabra de Dios por vivir conforme a la tradición, estaremos perdidos. Estaremos total y completamente perdidos. Porque de hecho, si nosotros pudiésemos analizar los principios bautistas, dice que es solo Escritura, solo Cristo son nuestros principios. Por lo tanto, una iglesia bautista debe siempre ser guiada conforme a la palabra de Dios. Y es lo que hoy día vamos a ver, cómo ser una iglesia de acuerdo a los parámetros de Cristo. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Lo primero que quiero decir, que debemos aprender a despojarnos. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús era, es y será Dios. La Biblia es clara al enseñarnos sobre la preexistencia de Dios. Si usted quiere hablar o debatir con personas de otras religiones y usted quiere exaltar los milagros de Jesús, déjeme decirle que en otras religiones también hay grandes milagreros. No, que Jesús caminó sobre el agua, también hay grandes relatos de personajes, profetas, llámese como quiera, que también hicieron grandes milagros, los cuales obviamente nosotros no reconocemos. Pero hay algo que distingue a Jesús entre todas las religiones, que es un Dios que se encarna, que es el Dios que habita entre nosotros, que es el Dios que muere por el ser humano, y no solo eso, resucita por amor a cada uno de nosotros. Y no solo eso, Él no es creación de Dios, Él es Dios, el Dios encarnado. Y al hablar sobre Jesús como Dios, debo entender sobre la preexistencia de Jesús. Entender que Él está desde la creación del mundo. Ahora, si usted lee Génesis 1,
Como muchos dicen, Génesis 1:27 está hablando sobre la Trinidad. Amado, Génesis 1:27 no habla sobre la Trinidad. Entonces dice, hagamos al hombre, no está hablando sobre la Trinidad. En la revelación progresiva nosotros podemos entender el Génesis a la luz de la Trinidad. Pero en la revelación progresiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Juan 1:1 es claro al decir que el Verbo es preexistente. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro en nuestra mente. Porque si usted quiere entrar en un debate, lo cual no lo invito a hacer, con un testigo de Jehová, él va a decir que Jesús simplemente fue un gran profeta. Si usted quiere entrar en un debate con una de las ramas del hindú, como los Krishna, va a decir que fue un hombre elevado. Pero ellos no reconocen a Jesús como Dios. Y nosotros, para poder entender, debemos comprender en este pasaje que Él está diciendo, Pablo nos está orientando y nos está diciendo que Jesús es Dios. ¿Amén? ¿Es así? ¿Usted lo cree así? Jesús es Dios. Y eso debe estar claro en nuestra mente. Entonces Jesús, siendo Dios, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo tanto, Él tuvo que despojarse. Él no se aferró a su deidad. Él no dijo, no, yo no quiero ir, yo prefiero quedarme aquí, mira, yo estoy cómodo. Y cuando Jesús desciende, Él comienza a llamar a su iglesia al seguimiento. Jesús comienza a llamar a los suyos al seguimiento. Pero cuando Jesús llama a los suyos al seguimiento, si usted piensa cuando Jesús comienza a llamar a los primeros discípulos, recuerde usted que los primeros discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban en la orilla de un lago, quizás alistándose para salir a pescar. Dice que estaba Pedro, Andrés, Juan, ¿y cómo se llama el otro? Muy bien, Jacobo, Santiago. Los primeros 4 discípulos en ser llamados eran discípulos que no eran pobres. Juan y Jacobo tenían un padre que tenía una embarcación y no cualquiera tenía una embarcación. No cualquier familia tenía una embarcación para salir a pescar, por lo tanto eran, por decir así, una pequeña industria. Eran estas cosas de pescado, pesas, se me olvidó el nombre, una pyme, muy bien, pero no eran pobres. Ellos tenían trabajo, ellos tenían seguridad en lo que estaban haciendo, conocían su oficio. Y era lo que seguramente hacía muy bien. El texto no lo dice, pero el hecho ya de decir que tenían una embarcación, ya nos está diciendo algo. Y cuando pasa Jesús por ese lugar, le dice simplemente, ven y sígueme. Jesús invita a sus discípulos al seguimiento. Y esa invitación al seguimiento es una invitación a despojarse de todo aquello que te da seguridad. A despojarte de tu seguridad en el dinero. A despojarte de tu seguridad en tu trabajo. A despojarte de tu seguridad en tu familia. A despojarte de tu seguridad incluso donde tú vives, porque Jesús lo invita a salir de ese lugar para llevarlos a otro lugar, a un lugar total y completamente desconocido. Más encima lo llama a una misión aún más desconocida para estos pescadores. Pero la invitación de Jesús es al seguimiento. Y ese seguimiento no es un seguimiento cualquiera. Jesús hoy nos invita a seguirlo, pero en algo que Él sabe cómo nosotros debemos hacerlo. Porque seguirlo es esencialmente caminar tras Jesús. Es decir, Él sigue hoy haciendo su obra y Él nos invita a nosotros a hacer la obra junto con Él. Pero para eso nosotros debemos despojarnos. ¿De qué te tienes que despojar hoy? ¿Qué es lo que te limita para servir al Señor? Lo que siempre digo, lo que menos hoy tenemos es tiempo para servir al Señor. Hay tanta gente dispuesta, pero tan pocos disponibles. Hay tanta gente que quiere, pero tan poca gente que realmente da ese paso. Porque la invitación de Jesús sigue siendo exactamente la misma. Ven y sígueme. Deja de tener seguridad en todo lo que tú haces y encuentra seguridad solamente en mí. Esa es la invitación de Jesús. El texto decía, haya pues
en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Eso lo dice en los versículos anteriores. El Señor nos invita a nosotros a tener un sentir como Él lo tuvo. Un sentir de querer pagar el precio. Un sentir de querer ser diferente. El mensaje de hoy, queridos, es muy poco popular. El mensaje de hoy no te invita a tener riquezas. Es más, ni siquiera tengo una palabra de ti de estímulo sobre sanidad. Simplemente es invitarte a pensar en el llamado de Jesús. Ese llamado que no tiene nada más allá que solo la invitación. Ven y sígueme. Esa invitación de Jesús que no tiene nada para ofrecerte, más que solamente caminar junto a Él. Yo no sé si tú estás dispuesto a caminar tras alguien que lo tiene todo, pero que en un comienzo no te ofrece nada. Es más, que no te garantiza nada. Porque Él nunca le dijo a sus discípulos, mira, si ustedes me siguen, porque si ustedes dejan de trabajar con su papá, ustedes van a tener el pan seguro todos los días. Ustedes van a tener un trabajo, es más, ustedes van a tener un templo gigante, van a tener grandes asientos con oro, van a tener jets privados, van a tener grandes limusinas, van a tener Mercedes-Benz, van a tener los mejores autos, las mejores casas. Ese es el llamado de Jesús. Cuando Jesús invita a sus discípulos, simplemente le dice, ven y sígueme. No les ofrece absolutamente nada más. Es más, camina con ellos y los comisiona muchas veces a lo que los mismos discípulos no entienden, pero los discípulos van porque entienden que tienen que hacer la tarea. ¿Cuántas cosas nosotros hoy no hacemos simplemente porque no entendemos? Pero al igual que los discípulos, no entendemos. A diferencia de los discípulos, nosotros no lo hacemos. Sabemos que hay algo que tenemos que hacer, pero como no lo manejamos, preferimos no hacerlo. Aún así los discípulos, ellos quisieron hacerlo. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, ¿conoce la historia? Jesús se encuentra con un joven rico que la historia dice que realmente no era tan joven, no era un adolescente, y seguramente algunos dicen que tenía entre 30 y 40 años, joven para algunos, por cierto, muy joven. Se encuentra con un joven rico. Y en alguna medida lo que Jesús le pregunta es ¿qué está guiando tu vida? ¿Qué guía tu vida? Yo estoy sintetizando la conversación del joven rico con Jesús. Jesús le pregunta ¿qué guía tu vida? ¿Qué está norteando tu vida? ¿Cuáles son las motivaciones de tu vida? ¿Es la motivación de tu vida despojarte de todo aquello que hoy te limita para servir a Jesús? Hay algo que a nosotros nos diferencia de muchas iglesias. Hoy en muchas iglesias se predica radicalmente prosperidad. Hoy en muchas iglesias se está ofreciendo tener a mano llena con tal que simplemente con el propósito que tú ofrendes, que tú pactes con Dios. Eso es lo que muchas iglesias están ofreciendo. Es un mensaje antibíblico. Literalmente es un mensaje antibíblico. Nosotros no aceptamos ese mensaje de prosperidad. Curiosamente, nuestro estilo de vida cada día tiene ansias de prosperidad. Rechazamos el mensaje de la prosperidad, pero cada día anhelamos ser prósperos económicamente. No anhelamos una prosperidad espiritual. No anhelamos llevar discípulos, hacer discípulos de Jesús. No anhelamos llevar personas a Jesús. Anhelamos cada día tener más y cada día más. Pero si nosotros rechazamos ese mensaje, ¿cómo es posible que esas personas vivan de esa manera? Acepten ese mensaje y nosotros no somos críticos de ese mensaje. Sin embargo, anhelamos cada día la prosperidad. Tenemos que vivir pidiéndole algo a Dios, porque Dios no es suficiente. Como Dios no es suficiente en nuestra vida, tenemos que vivir pidiéndole todo lo que nos falta.
La prosperidad bíblica se expresa claramente en Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo que ustedes necesitan será añadido. Prosperidad bíblica. Prosperidad bíblica, Salmo 67. Señor, bendícenos. ¿Para qué? Para que en las naciones tu nombre sea conocido, Señor. Prosperidad bíblica. Señor, nos bendice para que otros lo conozcan. Estamos usando nuestros recursos para que otros lo conozcan. Estamos siendo generosos con nuestras ofrendas. Estamos siendo generosos con nuestro tiempo para servir a Dios. ¿De qué tienes que despojarte? Sin el mismo Jesús que siendo Dios se aferró a algo. ¿Por qué nosotros nos aferramos tanto? ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir? ¿Por qué tenemos tanto miedo a tener necesidad? ¿Acaso Él no está con nosotros? ¿Acaso Él no es nuestro Dios? ¿Acaso Él no es nuestro Señor? ¿Realmente creemos lo que realmente decimos creer? Amados, somos lo que creemos. Vivimos como creemos. Y muchas veces vivimos mal porque no hemos creído, realmente no creemos lo que decimos creer, porque no lo practicamos. Porque realmente lo que nosotros vivimos, lo practicamos día a día. Y Jesús nos desafía a despojarnos, a abandonar todo aquello que hoy te limita, para acercarte, para tener una relación más intensa. Hay personas que quedan conformes con simplemente cumplir el rito. Fui al culto, oré, diezmo, ofrendo. Yo leo la Biblia. Pero la semana pasada vimos en un taller, día miércoles, que ser discípulo o que ser iglesia es esencialmente llevar a otras personas a Jesús. Algunos dicen, no, es que yo no doy problema. Es que yo soy fiel. Es que yo hago todas las cosas bien. ¿Y de qué sirve si nos está llevando a otras personas a Jesús? ¿De qué sirve que sea bueno? ¿De qué sirve cumplir el ritual cada día de orar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cumplir el ritual de cada día de leer la palabra? Señor, estoy contigo en la palabra. Si eso no rebalsa tu vida para compartir con otros de lo que Él hace en ti, ¿de qué sirve? La esencia, amado, de ser iglesia es hacerlo conocido. A lo que decía el miércoles Jesús, el Señor tuvo un solo hijo. El Padre tuvo un solo hijo y ese hijo fue misionero. Y nosotros como hijos de Dios, hijos con minúscula, no tenemos otro llamado que no, sino es el mismo del Hijo con mayúscula. Pagar el precio para que otros conozcan al Dios eterno. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Jesús nos llama a cumplir el seguimiento, no a cumplir un ritual, mística, sin compromiso con el prójimo. Es una espiritualidad sin un real compromiso con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Oración, lectura bíblica, ofrenda, venir al culto, sin llevar personas a Jesús, sin hacer discípulos de Jesús. Somos simplemente buenos creyentes, pero no somos discípulos. Y el llamado es al discipulado. Amén. Lo segundo, pues dije que el mensaje de hoy no es popular. Lo segundo es que despojarse conlleva humildad. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Hay algún humilde aquí? ¿Hay algún humilde? ¿No? Bitoco tiene una gana de levantar la mano, pero no. Yo debo reconocer que me cuesta cada día ser humilde. Me cuesta cada día ser humilde. No es fácil ser humilde. Y ser humilde, amado, no es dejarse pisotear. Tiene que sacar ese concepto de humildad. El concepto de humildad que nos presenta aquí es una persona que está dispuesta a padecer,
que está dispuesto a sufrir por obediencia al Señor. Una persona que sufre porque está viviendo el propósito de Dios. Una persona que es rechazada porque vive el propósito de Dios, realmente está siendo humilde. Porque está sufriendo, no simplemente, ay Señor, estoy enfermo, ay Señor, mira, la gente me rechaza porque tengo un auto mejor que todo. No, eso no es. Cuando la gente te rechaza por hacer la voluntad de Dios, realmente hemos aprendido a ser humilde. La humildad es un acto de voluntad. Y ese acto de voluntad es someterse a la palabra del Señor para seguir a Jesús. Jesús nos enseña a ser discípulos. Él hace discípulos desde lejos. Él hace discípulos desde cerca. Él camina con ellos, come con ellos, juega con ellos. Es más, hay un acto cariñoso. Dice que Juan se recostó en su pecho. Yo digo de manera poética, Juan sintió los latidos del corazón del Señor. A mí me gustaría estar tan cerca del Señor que yo pudiese sentir los latidos de su corazón. Sentir cómo ese corazón bombeaba sangre. Pero cómo hoy ese corazón sigue invitándonos, sigue motivándonos, sigue empujándonos a cumplir el seguimiento, que es hacer la misión de Jesús. Es cumplir el sueño de Jesús para que otros lo conozcan. Entonces pregunto, ¿de qué forma podríamos enseñarle a otras personas a vivir el seguimiento de Jesús? ¿De qué manera hoy nosotros le estamos enseñando a otros a que Jesús realmente es el Mesías? Jesús es el Mesías. ¿Estamos nosotros proclamando esa verdad? ¿Le estamos enseñando a alguien? ¿A quién le estás enseñando las verdades bíblicas? ¿Con quién estás gastando tiempo para que otras personas puedan crecer en el conocimiento de la verdad? ¿Por quién estás orando para que conozcan a Jesús? ¿En quién estás invirtiendo tiempo? Yo sé que muchos de ustedes están pensando, pero si yo soy bueno, yo soy muy bueno. Es más, ni siquiera doy problemas. Ni siquiera necesito del pastor porque tengo una vida tan buena, una vida tan apacible. Tengo trabajo, tengo buena familia, tengo buenos recursos económicos, sirvo a Dios aquí dentro del templo. Soy bueno. La pregunta es, ¿a quién estás guiando? ¿A quién estás guiando tú a Jesús? ¿En quién estás invirtiendo tiempo? Porque esa es la pregunta radical que yo creo en lo personal que el Señor un día nos irá a hacer. ¿A cuántos llevaste a mis pies? ¿O a cuántos trajiste a mis pies? Yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos va a hacer. El Señor no nos va a preguntar la marca de nuestro auto. ¿Cuánto Smart TV teníamos en nuestra casa? ¿Dónde fuimos de vacaciones? El Señor no nos va a preguntar eso. El Señor nos va a preguntar lo que es esencial. ¿A cuántas personas llevaste a Él? Durante muchos años hemos practicado el proselitismo. ¿Saben algunos lo que es proselitismo? ¿Saben alguien sabe lo que es proselitismo? Es algo que la iglesia hace cada día. Es invitar a otros a seguir de Jesús, pero simplemente es abandonar a las nuevas criaturas. Es simplemente intentar que la persona haga una confesión de fe y decirle de manera papal, Dios te bendiga, ahora tú eres salvo, pero no me interesa tu vida, porque realmente lo único que nos interesa es tu decisión. Nos interesa decir que hoy día tenemos uno más para anotar en un libro, uno más que dijo que sí, pero que realmente nunca más vamos a cuidar de él. Usted podría tener un hijo y dejarlo tirado. ¿Y por qué hacemos eso con aquellos nuestros hijos espirituales? ¿Por qué podemos dejarlos tirados? ¿Por qué podemos dejarlos botados? ¿Por qué podemos invitarlos a entregar su vida a Jesús? Que ahora pasen a ser nuestros hermanos, hijos de Dios, y decirle, bueno,
haz lo que tú puedas. El llamado de Jesús es estar entre los hombres para poder guiar a los hombres. Amén. ¿Se entiende? ¿Desafiados? Por eso dije que el mensaje de hoy no es muy alentador. De aquí no vas a salir muy alentado. Vas a salir hoy más desafiado. Quizás golpeado. Como me decía Víctor Moya, que había que venir con casco de repente, dijo. Entonces Jesús nos enseña que Él se rebaja de manera voluntaria, toma forma de siervo. La palabra aquí en griego es doulos, es decir, un siervo que no tiene opción a decisión. Una persona que simplemente tiene que obedecer. Una persona que no tiene la opción ni siquiera de decir pío. Pero nosotros nos tomamos todas las atribuciones. Y podemos negociar con Dios y decirle, Señor, el próximo mes sí. La próxima semana sí. Señor, cuando organice mi vida, sí. Señor, ahí sí, pero hoy no. ¿Qué tipo de siervo nosotros somos? ¿Realmente reflejamos el siervo que la Biblia nos llama a tener, a vivir? ¿Realmente somos ese tipo de siervos? ¿O realmente tienes mucho para decirle a Dios? Hoy existen personas que necesitan escuchar la verdad de Cristo. Existen dentro del Antiguo Testamento la preocupación por las viudas, huérfanos, pobres. Si leemos en Deuteronomio, vamos a ver que conforme a la ley el pueblo de Israel debía dejar una porción para que cuando ellos sacaban la siembra, cosechaban, ¿estoy bien eso, cierto? Cosechaban, debían dejar un porcentaje en el campo para que los más pobres pudiesen comer. Jesús, siendo rico, se hizo humilde en obediencia a Dios. El pueblo de Israel vivió muchos pasajes en obediencia a Dios y se hizo humilde. La pregunta es si hoy nosotros estamos dispuestos a vivir la humildad de someternos a la palabra de Dios para que otras personas puedan ser beneficiadas a través de lo que nosotros recibimos como bendición de Dios. La pregunta es si nosotros hoy estamos dispuestos a rebajarnos. Quizás no tener 2 casas, quizás solamente tener una, para que otros puedan conocer al Señor a través de mi generosidad. Quizás no tener 2 autos, 3 autos, 4, y solamente tener 1 o 2 que sea necesario. ¿Por qué digo 2? Porque hay familias grandes que necesitan tener más de 1. Y no es problema eso. La Biblia nos enseña que Dios va a providenciar todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos. No sobreabundancia. Todo lo que nosotros necesitamos. ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor? Los pobres parecen ser una preocupación constante en la palabra de Dios. Los pobres son una preocupación constante para el Padre. Una preocupación constante. Huérfanos y viudas. Para el Hijo. Son hoy los más necesitados. Una preocupación para nosotros como iglesia. ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos obedeciendo? ¿O estamos estamos dispuestos a obedecer solamente a aquello que nos acomoda, aquello que nos beneficia? Porque aquí el Señor se humilló para beneficiar a otros. Y nosotros fuimos beneficiados a través de su vida. Nosotros fuimos beneficiados a través de su estilo de vivir. Pero la pregunta es, ¿nuestro estilo de vivir está beneficiando a otros económicamente? ¿Está beneficiando a otro a través del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Está beneficiando a otro a través de la compañía?
Hemos parado para pensar en este llamado de Jesús a la misericordia y compasión hacia otros. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí no está hablando de la pobreza literal, material. Está hablando de aquellos que por necesidad de Dios se han hecho pobres y han elegido en Él toda la riqueza de su vida. Jesús nos llama a ser humildes, a dejar de pensar en la iglesia que somos, para comenzar a ser la iglesia que Él quiere que sea. Vencer nuestra reputación, dejar nuestra reputación de lado, para realmente comenzar a obedecer. Jesús nos llama a ser esclavos. Y vuelvo a repetir, un esclavo no tiene opción. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo tercero, la obediencia que lleva a la cruz. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hoy día es común escuchar: si tú obedeces al Señor, Dios te va a prosperar. Si tú obedeces a Dios, vas a tener una casa más grande. Si tú obedeces a Dios, vas a tener el mejor auto. Si tú obedeces a Dios, vas a beneficiar la vida de otros. Y es muy probable que tengas hasta que morir. A lo mejor no vas a morir de manera corpórea, pero vas a tener que morir a tus sueños. Vas a tener que morir a tus deseos, vas a tener que morir a tus anhelos, vas a tener que morir a cumplir tus propios sueños con tal de cumplir el propósito de Dios, el sueño de Jesús. Muchas veces decimos: Señor, como dijo Pedro, yo voy a estar contigo siempre, Señor. Si te llega a la cárcel, yo ahí voy a estar contigo. Si tú no mueres, yo me quiero morir contigo, Señor. Muchas veces estamos dispuestos a morir, pero no queremos que Él toque nuestros sueños. Estamos realmente dispuestos a morir, porque la vida se nos va a pasar y un día sí o sí nos vamos a morir. Pero lo que no queremos que Él toque son nuestros sueños. No queremos que Él toque nuestra familia. No queremos que Él toque nuestros hijos. Es más, estamos dispuestos a orar: Señor, si hay algo que le va a pasar a mi hijo, que me pase mejor a mí. Porque yo no soportaría ver a mi hijo sufrir. Y si Dios lo permite, ¿qué vas a negar de Dios? Leía un testimonio hoy en la mañana de unos misioneros allá en la India, musulmanes o hindúes convertidos al cristianismo. Llevan alrededor de 4 años predicando el evangelio en una comunidad pobre, hablando a niños de Jesús. Y se dedican a eso, hablar a otros de Jesús en ese lugar perseguido. Y tiene una hija de 4 años que va al jardín como cualquier niño. Y como lo habían amenazado que dejara de predicar de Jesús, hoy iba a pagar el costo. Y él no estuvo dispuesto a negar a Jesús y tampoco estuvo dispuesto a dejar de predicar a los niños de Jesús. Los niños que estaban enseñando, hablaban en sus casas que alguien estaba hablando de Jesús. Y la vida de los niños estaba siendo mucho mejor. Le estaba yendo bien en el colegio, estaban siendo niños diferentes. Pero sus papás notaron esa diferencia. Y empezaron a preguntarle por qué estaban siendo diferentes. Y los niños le decían: porque estamos aprendiendo de Jesús. Y amenazaron a esta familia misionera que iba a pagar el precio si seguía hablando de Jesús. Y no paró, continuó. Un día llamaron a la mamá, la chiquitita del jardín: tiene que venir porque su hija está vomitando, algo le pasa. Llaman al papá: su hija estaba con problemas, venga a verla. Cuando llegan no saben qué pasa. La llevan a un hospital porque la niña no paraba de vomitar y convulsionar. Le hacen todo lo que tienen que hacer, la revisan y lo único que concluyen que la niña había sido violada. Imagínense ese padre, imagínense esa madre. El dolor en el corazón debe ser terrible. El pensar: ¿por qué no estuve ahí para ayudarla, para que no pasara?
Eso pasó hace un par de meses. ¿Sabe lo que sigue haciendo ese matrimonio? Sigue predicando a Cristo. Sigue predicando a Cristo. Claro, ahora con otros cuidados, pero sigue predicando a Cristo. Nosotros tenemos una vida tan cómoda. Vivimos de una manera tan cómoda. La invitación de Jesús es ser obediente a pesar del costo. La obediencia para Él tuvo un costo grandísimo, porque ese costo era conforme a la Escritura. Él tenía que morir por nosotros. Él tenía que padecer por nosotros. Él tenía que morir en nuestro lugar. Y estuvo dispuesto a morir en una cruz. El Señor hoy a nosotros no nos llama a morir crucificados. El Señor hoy nos está llamando simplemente a morir a nuestros sueños, a nuestros deseos egoístas, para poder hacer el sueño de Jesús y cumplir el sueño de Jesús. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tu cruz no es tu esposa, tu cruz no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu enfermedad. Cuando Jesús habla, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, está hablando de hacer la misión que Él comenzó. El que no hace la misión no es digno de mí. El que no sufre por mi causa no es digno de mí. El que no obedece mis palabras no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo. Pero nosotros nos tapamos los oídos. Nosotros no queremos escuchar este mensaje. Porque nosotros queremos que alguien venir al templo y que alguien nos diga que nos va a ir bien en la vida. Eso es lo que nosotros queremos escuchar. Pero Jesús no ofreció nada a sus seguidores. La obediencia de Jesús conlleva sufrimiento y rechazo. Leo una reflexión de un hombre, un hermano. Jesús se ve obligado. Este es un hombre que se llama Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano que vivió en el tiempo de Hitler, que él se le ocurrió decir, cuando empezó la persecución de los judíos, a este hombre se le ocurrió decir a través de la radio, una de las radios más populares en Alemania, decir que Hitler era el anticristo. Y lo comenzaron a perseguir. Pasados los meses, 2 o 3 meses, no lo pudieron pillar. Y después lo entrevistaron en otra radio. Y dijo: Hitler no es el anticristo porque es muy tonto. Más lo persiguieron. Pero murió en una cárcel, simplemente por acusar a Hitler de estar matando personas. Como no negó a Jesús, tuvo que morir. Jesús se ve obligado a poner en contacto a sus discípulos de forma clara e inequívoca con el imperativo del sufrimiento. Al igual que Cristo no es el Cristo más que sufriendo y siendo rechazado. Del mismo modo, el discípulo no es discípulo más que sufriendo y siendo rechazado y crucificado con Cristo. El seguimiento en cuanto a la vinculación a la persona de Cristo sitúa al seguidor bajo la ley de Cristo, es decir, bajo la cruz. No podemos sino entendernos a la luz del sufrimiento. La cruz no es un mal penoso, sino el sufrimiento que resulta de un estilo de vida conforme a la palabra y vinculado con Jesús. La cruz no es un sufrimiento vinculado a la existencia natural, sino al hecho mismo de ser cristianos. Seguir a Jesús va a significar muchas veces en nuestra vida el ser rechazados. Y debemos pagar el precio del rechazo. El llamado de Jesús es que en un acto voluntario queramos seguir sus pisadas, es decir, ser rechazados. Tenemos la certeza de que quien camina con nosotros es Jesús. Él ofreció estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lutero, de acuerdo al seguimiento de Jesús y al sufrimiento, él escribe una reflexión, un poema que yo quiero compartir hoy con ustedes. Lutero reflexiona conforme al sufrimiento y al seguimiento de Jesús. Las cosas no deben suceder
según tu razón, sino por encima de tu razón. Sumérgete en la sin razón y yo te daré mi razón. La sin razón es la razón verdadera. No saber a dónde vas es realmente saber a dónde vas. Mi razón te volverá perfectamente irrazonable. Así fue como abandonó Abraham su patria, sin saber a dónde iba. Se entregó a mi saber, abandonando su propio saber. Siguió el verdadero camino para llegar al fin verdadero. Mira, este es el camino de la cruz. Tú no puedes encontrarlo. Es preciso que yo te guíe como un ciego. Por eso no eres tú, ni un hombre, ni una mujer, ni una criatura quien te enseñará el camino que debes seguir. Seré yo, dice el Señor, yo mismo, con mi espíritu y mi palabra. Este camino no es el de las obras que te has escogido, ni el sufrimiento que te has imaginado. Es el sufrimiento que yo te indico contra tu elección, contra tus pensamientos y deseos. Marcha por él. Yo te llamo, sé discípulo, porque ha llegado el tiempo y tu maestro está cerca. Lutero reflexiona sobre el llamado de Jesús y el precio que debemos pagar. Quiero leer, hoy día ha sido una predicación diferente. Quiero leer el testimonio de un misionero, que él se pregunta ¿para qué sirve la Biblia? Y él reflexiona sobre un encuentro que él tuvo con una muchacha, pensando en lo que significa obedecer al Señor. Una chica, una niña, mientras un misionero evangelizaba y predicaba, le pregunta, ¿qué dice tu libro acerca de mí? De por qué tengo hambre, de la miseria como vivo. Avanza mi vida y mi vida no cambia. ¿Qué dice tu libro acerca de mis temores, de la violencia que me rodea, de la marginación que sufro por ser pobre, por ser indígena? ¿Por qué no puedo soñar? ¿Por qué estoy como destinada a sufrir? ¿Por qué mi llanto no significa nada para otros? ¿Qué dice tu libro acerca de mí? ¿Te dice algo de mi enfermedad? ¿Puede decirte por qué mi papá se emborracha? Para luego llorar y llorar. Mi madre dice que Dios está dormido. Un hermano se enojó con ella. Realmente no sé qué decir. Nunca vi a Dios. Dicen que es amor, pero tengo hambre. Dicen que es justicia, pero sufro violencia. Dicen que es verdad y la vivo con temprana crudeza. Dicen que es esperanza y no lo conozco porque nunca lo vi. Respóndeme, le decía al misionero. Quiero saber, ¿qué dice tu libro acerca de mí? El misionero solamente guardó silencio. Hay gente que está afuera y se está preguntando, ¿qué dice este libro para ellos? Y la tarea es nuestra. Ser iglesia es ser iglesia para otros. Jesús nos enseña a ser una iglesia diferente. No una iglesia ensimismada, sino una iglesia que está dispuesta a pagar el precio de salir. Cuando vino el pastor Joaquín, el brasilero, en abril, y él me dijo algo, ¿sabe qué? Y a mí me rompió los esquemas. Me dijo, pastor, nosotros comenzamos con 12 personas. Después éramos 30. Después éramos 50. Después éramos 100. Después éramos 200. Pero ¿sabe qué? Que una vez al mes nosotros cerrábamos el templo el día domingo. Y le dije, ¿cómo, pastor? ¿Y qué hacían? Salíamos a ayudar a congregaciones menores que nosotros y de otras denominaciones, pero que sí predicaban la sana doctrina. Nosotros cerrábamos el templo. Y él me decía, y los otros pastores me decían que yo estaba loco, que de esa forma yo iba a perder la gente, porque la gente, si no venía el domingo al culto, se iba a ir.
Pero nosotros salíamos 40, decía, y volvíamos 70. Salíamos 70 y volvíamos 100. Salíamos 100 y volvíamos 200. Hoy día son una iglesia de 15.000 personas. Porque cada vez que ellos pueden, cierran las puertas del templo para que las personas salgan a predicar el Evangelio. Porque han entendido que la misión del Evangelio no es aquí adentro, sino que está de afuera. Pero para eso debemos dejar de pensar. ¿Qué pasaría con nosotros si un día domingo cerramos el templo? De seguro surgirían las críticas. ¿Cómo es posible cerrar el templo? ¿Cómo vamos a alabar a Dios? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a escuchar una predicación? Querido, hemos escuchado tanta enseñanza. Tenemos tanto conocimiento bíblico. Muchos podrían tener ya un magíster, un doctorado en teología con tanta Biblia que saben. Jesús nos desafía a salir de nuestra comodidad. El ser iglesia para los demás contrasta con ser iglesia para sí mismo. El dilema es cumplir el encargo divino o encerrarnos para atender solamente nuestras propias necesidades. Ser o no ser, diría Shakespeare. Y para resolver el dilema necesitamos como iglesia detenernos, parar, para tener una capacidad de autoexaminarnos críticamente o autointerpretarnos a la luz de la palabra, de lo que significa ser iglesia hoy. Y si realmente nosotros estamos viviendo el modelo bíblico de lo que significa ser iglesia. Si realmente hoy queremos despojarnos. Si realmente hoy queremos pagar el precio por otros. Y si estamos dispuestos a obedecer, incluso renunciando a nuestros propios sueños, para que otros conozcan de Jesús. Debemos examinarnos y exponernos al juicio del Evangelio, si realmente hoy estamos siendo la iglesia que Cristo plasma en su palabra. Termino con esa frase. Se hace necesario que nos volvamos a preguntar por la razón de ser iglesia de Cristo, por su relación con el mundo y las prioridades del ministerio de la iglesia. Se hace necesario que nos volvamos a preguntar por la razón de ser iglesia de Cristo, por su relación con el mundo y las prioridades del ministerio de la iglesia. Yo quiero ayudarle en el último. La prioridad del ministerio de la iglesia es misionero. La prioridad del ministerio de la iglesia es misionero, es evangelístico, es social, es allá afuera. Necesitamos que Dios despierte los corazones. No se trata solo de programar una salida. Se trata de que Dios conmueva nuestros corazones para hacerlo día a día. No como una estrategia, sino como un estilo de vida. ¿Alguien ya se está preguntando? ¿Y cuándo salimos? Dios tiene que mover nuestros corazones, porque esto no es una actividad. Es una forma de ser iglesia. Yo rechazo los programas. Rechazo los eventos. Porque anhelo la vivencia de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros anhelamos la palabra de Dios, anhelamos su presencia. Eso no sucede un día. Sucede todos los días y cada vez que puedo. Amén. El ministerio de la iglesia es en razón de otros. Ser iglesia es ser iglesia para los demás, más que ser iglesia para nosotros mismos. Nos ponemos en pie para terminar. Yo sé que la enseñanza de hoy no es para terminar con una sonrisa en la cara, pero es para comenzar a buscar de Dios. Es para comenzar a anhelar más de Él y a salir de las cuatro paredes y cuanto más abandonar nuestro estilo egoísta y egocéntrico de ser cristianos. Espero que usted se haya sentido desafiado. Espero que esto le lleve a la reflexión sobre su estilo de vivir. Cada uno de nosotros debe analizarse a la luz de la palabra
si lo que está viviendo es ser creyente o ser discípulo. Y yo le invito, porque es el llamado de la palabra a ser discípulo. Amén. Dios, te damos gracias una vez más. Tu palabra nos enseña que tu palabra, Señor, nos va muchas veces a exhortar. Nos va a guiar, nos va a orientar, pero también nos va a exhortar. Y en este día, Señor, nos ha exhortado. En este día, Señor, hemos sentido, Señor, nuevamente tu llamado. En la limpieza de tu llamado, donde tú no ofreces nada. Simplemente seguirte para encontrarlo todo en ti, solo en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía a no ser materialistas, a no ser bendición céntrico, sino a ser Cristo céntrico. Aprender a seguirte a ti, Señor, es nuestro gran desafío. Y gracias porque tú nos enseñas a través de tu vida que debemos despojarnos, Señor, de todo lo que hoy nos asedia. Ser humildes en obedecer tu palabra. Y si es necesario padecer por causa de vivir tu palabra, tu nombre es glorificado. Y si es necesario obedecer hasta la muerte, como muchos misioneros, pastores, hermanos, lo hacen, Señor, hoy en diferentes lugares. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Aviva el fuego en nosotros para que podamos realmente ser discípulos. Discípulos que viven, anhelan y sueñan tu palabra. Oramos, Señor, también por la familia del pastor allá en Temuco que falleció el día de ayer. El pastor Moisés, pastor joven, Señor. Sin embargo, tú le has llamado a tu presencia. Oramos, Señor, para que tú consueles, Señor, su familia. Oramos, Señor, para que tú consueles esa congregación. La familia, Señor. El misterio de la vida, Señor. Al mismo tiempo, el misterio de la muerte. Gracias porque en ti hemos resuelto el misterio de la muerte, ya que reconocemos, Señor, que los que ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos una vida eterna junto a ti. Señor, bendice a esa familia, a la esposa, a los hijos, Señor, y a esa congregación allá en Temuco, para que sean bendecidos, Señor, por ti. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos hoy de estar en este lugar. Oramos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Les invitamos a pasar al comedor como cada domingo. Levantamos nuestras manos y decimos chao, chao. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Dios les bendiga.